Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer también el versículo 4, el capítulo 4, perdón. El capítulo 4, amén. Si lo encuentran, amén. Amén. Vamos a leer en el versículo 7. Que lo encuentren, diga amén. 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 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Tome su asiento. Amén. Voy a ser breve. Amén. Pablo hablándole a la iglesia, amén, de Corintio. Amén. Hablándole en esta segunda carta. Hablándole, diciéndole, amén, que tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿De qué tesoro habla? Habla del Espíritu Santo, habla de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Y esos tesoros de barro, amén, amén, perdón, esos vasos de barro, amén, que somos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Amén. Pero le habla de un tesoro. Amén. Le habla del Espíritu Santo, le habla del Señor Jesucristo. Amén. Y le habla de que el poder siempre será de Dios. Amén. Amén. No es del hombre. Amén. Y le habla, amén, de que es un vaso ordinario, un vaso de barro, un vaso ordinario, amén, que no vale nada, amén, pero, amén, yo veía algo que Pablo seguía hablando, amén, en los versículos que seguía, y le decía que iban a estar atribulados, que iban a seguir, amén, que iban a ser perseguidos, amén, pero más allá de todo eso, ellos iban a permanecer firmes. ¿Saben por qué? Porque tenían ese tesoro dentro de ellos. Ese tesoro era el que los fortalecía. El Espíritu Santo no es solamente, amén, para que usted cuando haga una oración, amén, los enfermos sean sanados, amén, para que haga milagros, sino que el Espíritu Santo, ¿sabe qué también hace? Les fortalece. Amén. Por eso Pablo le decía que cuando sean atribulados, cuando sean perseguidos, cuando sean azotados, amén, ellos van a ser fortalecidos. ¿Por qué? Por esa presencia, por ese tesoro que guardaban ellos. Amén. ¿Y por qué Pablo le decía que eran vasos de barro? Porque el vaso de barro, hermano, se quiebra de nada. El vaso de barro se rompe de nada. Cuando vos le haces un poco de presión al barro, el barro se rompe. Y así es el hombre, hermano. Cuando entra en un tiempo donde comienza a trabajar bajo presión, cuando vienen los tiempos difíciles, el hombre se rompe, el hombre se quiebra. Pero cuando tiene ese tesoro dentro de él, ese tesoro es el que le fortalece, ese tesoro es el que le renueva. Como dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior dice que se va renovando, se va fortaleciendo. O sea que el Espíritu Santo te va renovando por dentro, pero también por fuera te va renovando, te va restaurando, te va fortaleciendo. ¿Para qué? Para que en el tiempo difícil tú no te quiebres, tú no caigas, tú no te rompas, sino que sigas adelante. Miren el beneficio de tener ese tesoro dentro de cada uno de nosotros. Amén. Yo me imagino la vida de este varón, de Pablo, ¿no? Amén. Dentro de la cárcel, pudiendo declarar estas palabras en Filipenses capítulo 4, versículo 13, un versículo conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No era él, sino lo que estaba dentro de él era lo que lo fortalecía y era lo que lo seguía. Amén. Lo hacía seguir adelante, hermano. Por eso la importancia de valorar ese tesoro, hermano. Amén. De guardar ese tesoro, de valorarlo, hermano. De cuidarlo. Amén. Amén. Y sigue hablando, amén. Amén. En Primera de Pedro, amén, también dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, habla de la humildad. Habla de que aquellos vasos de barro deben mantenerse humildes, hermano. Porque la excelencia de Dios y la fortaleza viene de parte de Dios, hermano. Por eso yo quiero animarle y alentarle a que busque ese tesoro, hermano. Busque ese tesoro, guárdelo, cuídelo, atesórelo, hermano, más que nada. Porque ese es el tesoro que le fortalece. Eso es lo que le va a ayudar en los tiempos difíciles. No es su fuerza, no es su sabiduría, no es su entendimiento, no es su fortaleza. Es la fuerza que viene desde adentro, que es el Espíritu Santo. Amén. Jesús, cuando hablaba de los ríos de agua viva, ¿dónde decía que estaban los ríos de agua viva? ¿Fuera o adentro? Adentro, hermano. Dice que los ríos de agua viva corrían dentro de corren dentro de uno. Corre dentro de mí, corre dentro de usted, corre dentro de la iglesia. Por eso, amén, no permita que ese río se detenga. Deja que ese río fluya, hermano. Haga que ese río siga fluyendo. Amén, y ese río le va a fortalecer. Ese río le va a restaurar, ese río le va a renovar. Como dice su palabra.
Amén. Dice que vivir como vaso de barro, aprendemos a qué? A poner nuestra confianza en Dios y a reconocer, hermano, que necesitamos del Señor. Amén. Dice la palabra, amén, del Señor. Ya voy a ir terminando, amén, con esto. No quiero extenderme, amén, ya más. Amén, porque, amén, es una palabra de meditación, amén. Pero, amén, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que, amén, debemos gastarnos la gracia de Dios. Debemos gastarnos, amén, el poder de Dios, porque el poder es de Dios, no es nuestro. Amén, así que en los tiempos difíciles, amén, apóyense en el Señor Jesús. Apóyense en el Espíritu Santo. Amén, dependa de Él. Amén, no va a depender de Él. Amén, que Dios le bendiga y Dios le siga fortaleciendo. Amén, yo les fuerte aplauso.